Punta Catalina se crea que el presidente Luis Abinader, Faride, el secretario administrativo de la presidencia, Paliza, se oponían totalmente al tema de Punta Catalina. Punta Catalina se crea con la finalidad de crear un balance, dentro del sector energético, porque antes había un monopolio. Entonces, cuando el Estado iba a comprar energía, pues tenía que hacerlo o tenía que comprarla al precio que se la vendieran. Cuando entra la planta Punta Catalina, entonces hay un equilibrio, hay un balance dentro de lo que es la compra y o quizá la venta de la energía en la República Dominicana, y eso hace que el costo pues disminuya. Esa, desde luego, fueron las principales intenciones para la creación de Punta Catalina. Muchas personas criticaron, bueno, el tema del medio ambiente, sí, pero en todos los países desarrollados han comenzado con planta carbón. O sea, nosotros tenemos que comenzar a dar los pasitos. Primero gateamos y luego caminamos. Ahora, simplemente era para ilustrar mi comentario. El presidente de la República en Fitur, y me da mucha risa porque es jocoso, tuvo una intervención y él con mucho énfasis decía que cuál contrato, que no es verdad que lo que se ha mandado a la Cámara de Diputados, lo que aprobaron los diputados en la semana pasada fue un contrato, que bajo ninguna circunstancia, que le busquen ese contrato. Perfecto, perfecto. Vamos a demostrar lo que se dice en teoría. Vamos a ver si es verdad. Primero, yo quiero ilustrar al señor presidente, y perdone, señor presidente, perdone de verdad, pero yo le voy a dar la definición de contrato. Diríamos en la universidad lo que cogimos, lo que tomamos la asignatura español o letra 011 para usted y para todos sus allegados que no entiende la definición de un contrato. Textualmente, como lo define la Real Academia de la Lengua Española. Contrato, pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento puede ser compelidas. Eso es lo que significa contrato, señor presidente. Parece ser que el frío allá en Europa estaba medio complicado. Miren esto, vamos a entrar en materia. La comunicación número 22864 del 9 de noviembre del año 2021, enviada y firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en su asunto de forma textual dice, asunto, aprobación del contrato de fideicomiso público termoeléctrica Punta Catalina. Óigame bien lo que dice, aprobación del contrato. A propósito de que el presidente dice que no ha enviado ningún contrato. Así se envió a la Cámara de Diputados de la República Dominicana para ser aprobada. Teniendo esto claro, si hay un contrato. O sea, hay un contrato, señores. Hay un contrato. No me vengan a mí con el cuento de que no hay ningún contrato. Miren, algunos quieren quizás desconocer los términos o lo que es un contrato en el Estado. Pero ya en lo que nosotros dijimos en la definición, yo creo que le quedó claro. Ahora bien, un contrato implica deberes y derechos. ¿Sabemos cuáles son esos? Vamos a comenzar con lo más interesante. Según varias personas, el contrato no puede ser revocado, no puede ser rescindido. Eso no es verdad. Hay personas que dicen que ese contrato no puede ser cancelado. No es verdad. Ese contrato puede ser cancelado y ahí vamos a dársela a la persona del gobierno.
Es verdad, el contrato puede ser cancelado. El tema es el costo de la cancelación de ese contrato. Rescindir ese contrato, lo que le cuesta a la República Dominicana, es lo más interesante. Y aquí vamos. Miren, en la página 129 del contrato, párrafo segundo, de forma textual dice: en caso de liquidación anticipada del fideicomiso o sustitución de la fiduciaria, aplicará una penalidad del siguiente modo. Atención, que esto es lo interesante. En caso de que usted quiera rescindir ese contrato, cancelar ese contrato, esto lo es interesante. Un 1% de la última facturación anual durante el último año antes de los 5 años de operación. 0.5% entre los 6 y 10 años de operación y 2.2% y 0.2% posterior a los 10 años. ¿Qué es lo que yo quiero dejar dicho con esto? ¿O qué es lo que dice el artículo 29 del contrato que se envió a la Cámara de Diputados? Que si nosotros decidimos rescindir de ese contrato, cancelar ese contrato, entonces el Estado Dominicano, nosotros los contribuyentes, debemos de pagarle el 1% de la recaudación de todo un año de Punta Catalina, para que ustedes me puedan entender y para que podamos estar bien claros de lo que yo quiero decir. Punta Catalina genera alrededor de $1.000 millones al Estado. Punta Catalina le genera limpio, neto, o sea, limpio, como decimos popularmente, alrededor de $500 millones. El tema es que si usted va a rescindir ese contrato, no es de los $500 millones, es de la totalidad de lo que le está generando el tema Punta Catalina. Me explico. Si le está generando 1.500 millones, entonces el Estado deberá pagar $10 millones si decide rescindir ese contrato. ¿Usted me está entendiendo? Usted me está entendiendo la gravedad del asunto. Hay personas que dicen que no, sí, es un contrato a 30 años. Pero lo grave es que si usted decide no seguir con ese contrato, es la cantidad de dinero que el Estado Dominicano debe de pagar por un error que el Estado o el mandatario ha cometido en su momento. Pero hay una cosa más interesante. Hay una cosa más interesante estipulada en ese contrato. Fíjense que lo que yo acabo de decir es alarmante. Ahora, fíjense esto. Vengan aquí conmigo, síganme. El artículo 26.2 establece que en caso de que se quisiera romper con la fiduciaria, el Estado deberá asumir toda la deuda que éste haya asumido o adquirido. Miren qué es lo que pasa. Hay 5 personas que el Estado señala que son las personas que van a manejar ese consejo técnico, porque en el fondo lo que es un consejo técnico, y o la fiduciaria. Si la fiduciaria decide adquirir o tener una deuda superior a los $1.000 millones o $3.000 millones para lo que ellos digan, también, además, del 1% que el Estado debe de pagar de lo que está generando la planta eléctrica Punta Catalina, además debe de pagar también la deuda. O sea, no es que usted va a rescindir de contrato y usted le va a dejar la deuda a sabe Dios quién sea. No. Usted tiene que pagar la deuda también. Usted tiene que pagar la deuda también. O sea, es algo complicado lo que se está hablando del tema Punta Catalina. Miren, otro tema es que se ha querido vender que por el hecho de que la fiduciaria Banreserva el fideicomiso es público. Miren, eso fuera cierto si no existiera el artículo 22. Este artículo faculta a la fiduciaria Banreserva a renunciar
al fideicomiso sin razón y o justificación alguna. Oiga bien, si la fiduciaria Banreserva decide, yo no voy a estar ya en ese tema de ese fideicomiso, se puede ir sin ningún tipo de razón. Óigame, sin ningún tipo de razón. Entonces no es necesariamente como dicen, porque ahí existe el artículo 22. Óigame bien, miren, seguimos con los temas interesantes. Fíjense que lo que le he dicho es alarmante. Ahora bien, el artículo 22.1 establece que en caso de ese escenario suceda, o sea, que en caso de que sucediese ese escenario, es el comité técnico que tiene la facultad para buscar otra fiduciaria. El comité técnico, el que yo estoy diciendo que es un consejo, que en el fondo no hay ningún comité técnico que es un consejo. ¿Cuál es lo problemático de esto? Que no existe otra fiduciaria pública. Óigame, si todo está preparado para que Punta Catalina sea privatizada, no existe otra fiduciaria pública. Entonces, el comité técnico, que a su vez es el mismo consejo, está obligado a buscar ¿qué? Una fiduciaria privada. Entonces, ahí ya Punta Catalina entra dentro de la privatización. Fíjense que es paso por paso lo que nosotros estamos desmontando y lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, yo les invito a que lean el contrato. Yo tengo el contrato completo, por eso se lo he detallado. Y se lo hemos dicho paso por paso, párrafo por párrafo, lo que implicaría a la República Dominicana ese contrato. Mi consejo, eso debe de ser retirado del Congreso de la República. Pero dice el presidente, buen día hermano. Buen día. Buen día país, República Dominicana. Dice el presidente que no es un contrato, es una pero, declaración ofrecida. Pero en nuestro inicio de nuestro comentario le dimos letra 011. Letra 011, entonces definimos lo que la Real Academia de la Lengua Española define, vaya la redundancia, lo que es un contrato. Pacto, convenio, oral o escrito, entre partes que obligan sobre materia o cosas determinadas y a cuyo cumplimiento puede ser completado. Esa es la definición que tú tienes de contrato. Ahora, lo que dice el presidente para ti, ¿el presidente no está hablando mentira o está diciendo la verdad? Porque dice que no es un contrato. Ajá, entonces, chequéame esto. Él dice que le cedió por 30 años. Fue. No, entonces, chequéame esto. Comunicación número 22864 del 9 de noviembre de 2021, enviada y firmada por el presidente de la Cámara de Diputados en su asunto de forma textual. Dice, asunto, oye lo que dice el contrato, enviado a la Cámara de Diputados. Aprobación del contrato de fideicomiso público Termoeléctrica Punta Catalina. ¿A quién le creo? O el presidente no está leyendo lo que está firmando o le están cubiando. No ¿Cuál de las dos? O no está leyendo lo que está firmando o lo están cubiando. Si usted me permite, señores, buenos días a los amigos televidentes. No, señores, vean el contexto del presidente. El presidente hizo una rabiaca con el comunicador que le hizo la pregunta y usted le ve los gestos. ¿Qué contrato? ¿Qué contrato? ¿Qué contrato? Pero en sí es un contrato. Lo que pasa es que dentro de la rabiaca, dentro del tema que se le quería preguntar al presidente, el presidente no quería que se le tocara el tema de Punta Catalina. Porque le afecta a los intereses. No es que la van a vender. No la van a vender. Se dio por 30 años. No la van a vender. Es que la van a privatizar. Qué diferente. La van a privatizar, no la van a vender. Es que se la están entregando a 5 personas que tienen intereses. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. Claro. En la intervención que se le hizo en Fitur. Señor ahí director, en España. cuando usted lo crea conveniente. Y él dice que no es un contrato. Es que no, es verdad. Y yo le acabo de definir, señores, ese contrato puede ser rescindido. El tema es que aquí no hay más fiduciaria pública. Entonces tienen que entregársela a una fiduciaria privada. Él dice que es un ataque pero que los peledeístas le tienen. Pero Dios mío, cuando tú le con los medios de comunicación. Cuando tú le estás entregando a Punta Catalina a 5 empresarios que tienen intereses
en el tema energético, porque tú no se le estás entregando. El tema no es que sean 5 empresarios, para nada. El tema es los intereses que tienen. Como el tema no es la fiduciaria, para mí la figura fiduciaria no es mala. Y yo soy financiero. A mí no, eso no es malo. Ustedes pueden utilizarla. Los 5 del comité técnico, lo malo. Eso son lo malo. No es la fiducia, la fiduciaria como tal. No, para nada. El fideicomiso. No, el fideicomiso como se ha querido vender y muchas personas han interpretado, que yo respeto su opinión. El que entienda que un fideicomiso es malo. Yo entiendo que el fideicomiso no es malo. Eso no es malo. El tema es los 5 caballeros que están encabezando ese consejo directivo, que además le da potestad para ellos hacer lo que entiendan sin ser fiscalizados. ¿Tú sabías que el Congreso de la República, la Cámara de Cuentas, nadie lo puede fiscalizar, ni la compra tampoco? Ellos la realizan a su propia voluntad, la compra. Lo que hay que leer es el contrato. Exacto. Hoy en día ellos van a salir, el gobierno, un equipo va a salir a montar ¿qué? A montar un equipo que le diga al pueblo dominicano, a los estúpidos que ellos creen que somos nosotros, que eso es bueno. No. Señores, estamos claros. Punta Catalina, el fideicomiso es bueno. Claro. Es bueno. Claro, ahora, ¿por qué no hacer como hicieron con RE Vial? Exacto. Que es una fiducia también. Exacto. Pero ¿quiénes componían esa fiduciaria? ¿Quiénes la componen? ¿O la compone? La compone el de finanzas, la compone el de obras públicas. Exacto. Y la compone la Banreserva. Entonces, ¿qué pasa con eso que tú estás diciendo? Que no importa el gobierno que venga, eso va a ser manejado por el Estado. Y va a funcionar. Y va a funcionar. No por sectores privados. Igualmente como otros casos. ¿Cuántos apartamentos, cuántas viviendas no se inauguraron, no se hicieron a través del fideicomiso? Eso no es malo. El malo es, los malos es la persona que están incorporando los intereses que tienen en el sector energético. Usted me está diciendo a mí que si ellos mañana deciden poner el kilowatt a 8, 9 pesos, 10 dólares, lo que le dé la gana, ellos lo van a hacer. El tema es que si ellos deciden mañana endeudarse, no están endeudándose ellos, están endeudando el país y la República Dominicana. ¿Usted sabe quién la preside, ese comité técnico? Nada más y nada menos Celso Marrancini. Que Celso Marrancini. ¿Usted se recuerda lo que hizo Celso Marrancini cuando en el gobierno del PLD lo pusieron a dirigir la CDEE? Mira, toda la E del mundo. Dejó, señores, mire, una deuda de más de 1.300 millones de dólares. Ese Celso Marrancini. Sin embargo, cuando la administró un político, como se quiere decir, un político, porque es lo que quieren decir ahora, que la administración tiene que estar en manos de los privados, porque los políticos son ladrones, todo. Cosa que yo no estoy de acuerdo. Son ladrones, sinvergüenza, todo lo malo del mundo. Cuando Radamés Segura dirigió la CDEE. Magistral lo hizo. Dejó 900 millones de dólares en deuda. Y Celso, que entró después de él, la aumentó en más de 400 millones de dólares. Esos son los numeritos que están ahí. Pero mira quiénes la componen. Búsquelo demás. Pero mira. José Luis Atis, Noel Báez Paredes. Tienen todito. Jorge Ángel Reynoso y John de Armas. Mire, tienen todito complicidad con lo que ha pasado con la energía eléctrica en la República Dominicana. Todos. ¿Usted sabe cuánto dejó Punta Catalina el año pasado? 250 millones de dólares de beneficio. Eso es lo que quieren robárselo. Y no estaba en un fideicomiso. Es que entonces, Punta Catalina, yo quiero estar con usted, presidente. Vamos arriba. Es que vamos a poner este fideicomiso en manos del pueblo dominicano. Es que Punta Catalina te está generando neto al Estado alrededor de 500 millones de dólares. O sea, neto. O sea, pero Punta Catalina genera alrededor de 1.000 millones de dólares. Y al Estado limpio, como decimos popularmente, es 500 millones de dólares anual. Oye, mi hermano, eso es bueno, eso no es malo. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra es con violín. ¿Tú sabes cuánto le vas a representar? Ese comité técnico, ¿cuánto le vas a representar? Que es un consejo, porque ellos son más
más caro, óigame. Eso va a ser el negocio del capaperro. Pero, gracias a Dios, este programa no está solo. Nosotros no estamos solos. Tenemos que, señor, decir y felicitar a un grupo encabezado por el comunicador Carlos Peña, el ingeniero Carlos Peña, sí. Entre otros, Trajano Vidal Potentini, ahí está también Julio César de la Rosa, de Adoco. Hay otras instituciones. Señor, ¿y por qué no? Con Una persona. Tengo un diálogo de reflexión el miércoles vía Zoom, que lo vamos a invitar para que hable del tema de Punta Catalina. Un hombre, señor, un hombre que nosotros le hemos dado aquí por el tema patria, que es Uchi Lora, también era justo, se ha expresado de tantas cosas malas. Algo bueno dijo, también se ha expresado con relación a Punta Catalina y a lo que quieren hacer. Eso es lo que tiene indignado el presidente. Señor director, si usted... las declaraciones de Luis Abinader, el momento la que ofreció, donde se puso medio incómodo. Sí, se puso tenso. Póngalo ahí. Estaba tenso. Estaba tenso. ¿No quiere escuchar? Por esa pregunta tan Vamos arriba, emblemática. vamos arriba. Los abogados nos han recomendado que debe de hacerse y debe de convertirse en un fideicomiso público, el cual va a seguir siendo público, va a seguir siendo del gobierno. En otras palabras, Punta Catalina no se va a vender, ni hay planes de venderla, y todo lo que se diga lo contrario es sencillamente falso, inventos. En cuanto al fideicomiso, el fideicomiso es un vehículo legal, como puede ser una compañía. Y ahí realmente se ha hecho según la recomendación de los abogados. Pero al final la responsabilidad del fideicomiso es del gobierno y va a seguir siendo del gobierno y lo que se va a facilitar. Ahora mismo, imagínense, para comprar una pieza de la planta de Punta Catalina, tiene que pedírsela al Ministerio de Energía y Minas para que el Ministerio de Energía y Minas los fondos. Incluso desde hace muchos años, y eso estaba planificado, estaba planteado un fideicomiso, pero el fideicomiso no es nuevo. La ley de fideicomiso se aprobó en el 2011 y hay un fideicomiso que ha funcionado muy bien, que lo hizo el gobierno pasado, que es Redevial, y ha funcionado perfectamente. Ven aquí, porque eso está bueno. Te vamos a mandar. Pero mira, déjame yo replicarle lo que el señor presidente acaba de decir. Él dice que el fideicomiso es algo público. Si no existiera la figura en el artículo 22 que dice que, este artículo faculta a la fiduciaria Banreserva a renunciar al fideicomiso sin razón o justificación. Pero que lo interesante es que el artículo 2.22.1 establece que en caso de ese escenario, el comité técnico está facultado para contratar otro fideicomiso. El tema es que no existe otro fideicomiso público. Si la fiduciaria de reserva decide y dice, yo me voy, me retiro, si el presidente le da una llamada y le dice, retírense, ¿tú sabes qué es lo que va a hacer el comité técnico? Que es el consejo, es contratar otra fiduciaria. El tema es que no hay otra fiduciaria pública. Pero tú me estás viendo la jugada del presidente. Tú escuchaste ahí lo que dijo el presidente, que si Punta Catalina se le daña una pieza, que hay que llamar al ministro de Energía y Minas. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Es justificando de que esto no se maneje por la ley de compra y contrataciones. Es que ellos son autónomos. Para que usted lo sepa, señores. Van a comprar, lógico, van a comprar el carbón como quiera, la pieza y todo, los utensilios. Es que ellos así no, presidente. Así no lo quiera, presidente. Pero queremos transparencia. Tenemos también cuando ya esta fue una de las entrevistas que se le hiciera, pero tenemos también la que le hizo la Z, gracias a la Z, que nos hizo llegar parte de estas imágenes, de esta pregunta específica. Hay que ver si el país tembló con la respuesta que él dio. No. O los PLDistas temblaron. ¿Cómo los PLDistas? No, los PLDistas temblaron. Ellos están contentos. No, porque no. Ellos están contentos. Los PLDistas temblaron. No, señores. Porque él dice ahí. Porque dice que hay que investigar entonces tal cosa y tal cosa. Pero que el mismo presidente dice ahí que fue aprobado en el gobierno pasado. Entonces él está dando, como dicen los abogados, decimos los abogados, aquiescencia a lo que decía Danilo, que esa era la obra cumbre del PLD. O sea, esa era la obra, la niña bonita de Danilo Medina, cuando se hablaba de Punta Catalina, cuando se hablaba en aquel momento de una posible reelección presidencial,
que también fue atacado por el tema de Punta Catalina, donde todos los sectores políticos y sociales de la República Dominicana se pronunciaban y decían que no, que estaban en contra de Punta Catalina. Entonces, cuando él dice que fue una obra aprobada en el gobierno pasado, un contrato aprobado en el gobierno pasado, entonces le está diciendo al país que no es malo el contrato. Ahora, vamos a escuchar lo bueno que es. Señor director, póngase el pedacito, que con eso vamos a cerrar el tema por el día de hoy, porque vamos a continuar. Es una campaña constante de este programa, de nosotros, que nos duele el dinero del pueblo. Y hay que auditar la Punta Catalina, señor presidente. ¿Ay, para qué? Vamos arriba. No. Para descubrir si el robo no hubo. Pero ¿cuál contrato? Explícame cuál contrato. El que está en el Congreso Nacional. Pero es que eso no es un contrato, eso es un fideicomiso. Exacto. Pero esa es dentro del marco de la ley de fideicomiso, eso no es un contrato. Porque un contrato sería un contrato de compra y venta, esos son inventos y falsedades. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que se investigue Punta Catalina. Y que sí, que vaya al Congreso y donde tiene que ir. Y al Ministerio Público. Que se investigue cada centavo que se invirtió, que se llevó a Punta Catalina. Vamos a investigarlo. ¿Y por qué ellos están tan preocupados con esa que se va a vender? Es que si se va a vender, quizás se va a saber el verdadero costo de Punta Catalina. Pero le puedo llevar tranquilidad, no se va a vender. Va a continuar en manos del gobierno. Esa es la preocupación de ellos. ¿Es del país? No, la preocupación no es del país, no, porque no se va a vender, eso es mentira. No se va a vender, que eso es mentira. Que no se va a vender, que no se va a vender, dijo él. Ay, Dios no se va a mío. vender. Vamos.